Vamos con el último galardón de la noche. El jurado de los premios ACPE ha decidido conceder el premio ACPE de Política al periodista Pedro J. Ramírez, una de las personalidades más influyentes del periodismo en los últimos 30 años. Fundador y director del diario El Mundo desde 1989 hasta el pasado mes de febrero, su actividad profesional ha llenado cientos de páginas y su vida ha dado para unos cuantos libros. Siempre se ha mantenido fiel a su línea de investigación y denuncia, caiga quien caiga. En su carta del director de despedida, Pedro J. Ramírez nos recordaba que el periodismo era la forma de vida más digna y emocionante a la que cabía dedicar el tiempo. Estamos seguros de que seguirá haciéndolo también a través de otros formatos. Precisamente estos días está inmerso en la promoción de su última obra, La desventura de la libertad. Recoge el premio Pedro J. Ramírez, lo entrega el presidente de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera, Ramón Darío Molinari. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Sí, es verdad, si a Roberto le han tomado la matrícula, a mí me han tomado el automóvil completo. Muchas gracias a Ramón Darío Molinari. Suscribo 100% la filosofía de su vibrante intervención. Y muchas gracias a estas cuatro y queridas personalidades, ilustres y queridas personalidades que nos acompañan hoy, el profesor Velarde, Elsa, la decana, Carmen y el director de la Academia. Este es un premio muy importante, porque es un premio desde dentro de la profesión periodística, pero es un premio desde fuera de las guerras mediáticas. Y es un premio tan importante que es imposible que, teniendo en cuenta los merecimientos en cuanto a la cobertura de la actualidad política, económica o social en España, es imposible que lo pueda merecer una sola persona. Por eso yo quiero compartir públicamente este premio con la redacción del Mundo. No en abstracto, sino con las personas con nombre y apellido que no están hoy aquí, porque están, como todos los días, haciendo el periódico, empezando por su nuevo director, Casimiro García Vadillo, mi otro vicedirector, Miguel Ángel Mellado, el director del Mundo.es, Fernando Baeta, los directores adjuntos y adjuntos al director que formaron conmigo el primer nivel del equipo, Juan Carlos Laviana, Victoria Prego, Iñaki Gil, John Muller, Carmelo Caderot, Aurelio Fernández, los subdirectores que a lo largo de estos años trabajaron precisamente, algunos de ellos, en estas áreas a las que se refiere el premio, Fernando Mas, Fernando Bermejo, Juan Fornieles, Rafael Moyano, en fin, Rodrigo Sánchez, los líderes del equipo de investigación, Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta, las personas que una y otra vez han sacado estas grandes exclusivas que han identificado a El Mundo, María Peral, Ángeles Escrivá, Carmen Remírez, Fernando Lázaro, Carlos Segovia, Joaquín Manso, Manuel Marraco, las personas de la sección de opinión, Pedro Cuartango, Lucía Méndez, Vicente Ferrer, los responsables de las ediciones del Mundo, tan importantes en su despliegue territorial, como Paco Rosell, Alex Salmon, Rafa Navarro, Agustín Peri, que ahora es una persona muy importante también en la redacción de Madrid, José Izarra, las personas, mi compañero, mi pareja de hecho, el gran ilustrador Ricardo Martínez,
personas que en el ámbito de opinión, desde un Víctor de la Serna hasta un Manuel Javois, todos los días son la referencia en el debate intelectual, y estoy seguro de que el resto del elenco, corresponsales, enviados especiales, se van a sentir muy bien representados si cito aquí a Javier Espinosa. Incluso tampoco debo olvidar a grandes periodistas que ya no están en la redacción del Mundo, grandes firmas, periodistas ya diría casi legendarios, desde luego que son parte de la historia del buen periodismo de investigación en España, desde un Jesús Cacho, un Melchor Miralles, Antonio Rubio, Manolo Cerdán, es decir, naturalmente me estoy dejando a muchos, pero son esas 100, 200, 300 personas que durante los últimos 25 años han conseguido, me han ayudado en la tarea de tratar de cumplir con la función social de investigar todo lo que los poderosos han pretendido que permaneciera oculto. Dijimos que nunca dejaríamos de publicar una noticia que fuera relevante y veraz, y así lo hemos hecho, le afectara al PP o al PSOE, a la Casa Real o a los servicios secretos, al presidente de una gran multinacional española o al de un gran banco. Nuestro baremo siempre ha sido servir a los ciudadanos. Hemos acertado muchísimas más veces de las que hemos podido equivocarnos, pero siempre hemos tomado decisiones en términos profesionales. Para nosotros el lema ha sido publicar o perecer, incluso siendo plenamente conscientes de que perecer, de que publicar podía significar perecer. Últimamente, todos lo sabéis, una epidemia se extiende por el mundo. El director del Times, el del Daily Telegraph, el de La Vanguardia, el del País, el del Mundo, el de Le Monde, el del New York Times. Caray, qué tasa de mortalidad afecta a los directores de los grandes diarios del mundo entero. Esto significa que tenemos un problema, que hay un problema en el conjunto de la profesión periodística. Ahora bien, de la misma manera que no todas las familias son desgraciadas, de igual forma, no todos los directores de periódicos hemos sido liquidados de la misma manera. La singularidad de mi caso no reside tanto en que yo hubiera sido el fundador del periódico hace 25 años, que hubiera moldeado durante todo este tiempo, junto con los compañeros mencionados y muchos más, el equipo que desarrollaba su actividad en la redacción del diario El Mundo, o que, como ustedes bien saben, yo estuviera en plena forma, dispuesto a seguir adelante en el empeño de remar contracorriente, de intentar dominar el terremoto dentro del tsunami, la doble tempestad, la crisis económica general y la específica del sector que afecta a los medios de comunicación. No, todos estos elementos podríamos decir que son elementos peculiares, pero la verdadera singularidad de lo sucedido en el caso del diario El Mundo ha estado en la injerencia del poder político y el poder económico en la marcha del periódico. Una injerencia que es pública y notoria, porque pública y notoria fue la intervención del jefe del gobierno, del señor Mariano Rajoy, el 1 de agosto del año pasado, cuando en sede parlamentaria, con motivo de aquel pleno extraordinario del Congreso, se permitió calificar de mentiroso y manipulador al diario El Mundo. Miente y manipula, es decir, al diario El Mundo, es decir, a mis compañeros, es decir, a mí como director del diario El Mundo. Miente y manipula por nuestro tratamiento informativo del caso Bárcenas. Y público, si no tan notorio, puede serlo
en la medida en que todos los colegas lo consulten y divulguen, son también los datos de la evolución del mercado publicitario en el año pasado, en lo que se refiere a las cuotas de publicidad de los distintos diarios que ha publicado la Asociación Española de Editores, la EDE, y que permite ver cuál fue el comportamiento de los anunciantes, y especialmente de los grandes anunciantes, desde el momento en que el gobierno y el PP emprendieron un boicot activo contra nuestro periódico, que fue secundado por esas grandes empresas que le bailan el agua porque a su vez el gobierno les baila el agua. Nada de lo que he dicho hasta ahora es ninguna novedad, pero sí que hay una novedad en relación a todo esto vinculada a la reciente campaña electoral. Me refiero concretamente a las declaraciones del presidente del gobierno, don Mariano Rajoy, el pasado 6 de mayo a la cadena SER, respondiendo a una pregunta de nuestra compañera Pepa Bueno sobre por qué había enviado al señor Bárcenas los SMS que El Mundo había divulgado en exclusiva el pasado 14 de julio, el señor Rajoy contestó: porque yo no sabía entonces lo que ahora todos ya sabemos. Prácticamente es una cita textual. Bien, pues esto es literalmente falso, porque lo esencial de lo que todos ya sabemos es que el tesorero del partido, el señor Bárcenas, tenía 20 y tantos millones escondidos en Suiza, y esos 20 y tantos millones difícilmente podían tener un origen lícito. Partiendo de la base de que el presidente del gobierno se hubiera enterado al mismo tiempo que los demás españoles, ese dato se hizo público el 16 de enero de 2013. Y el más elocuente, el más significativo, el más comprometedor de los SMS dirigidos por el señor Rajoy al señor Bárcenas tiene fecha de 18 de enero, es decir, 48 horas después de que se conozca ese hecho, es cuando el señor Rajoy teclea en su teléfono móvil: Luis, lo entiendo, sé fuerte, te llamo mañana. Mira por dónde. Va a resultar que el mentiroso no era el entonces director del Mundo. Mira por dónde va a resultar que el mentiroso es el aún presidente del gobierno. Y estarán ustedes conmigo de acuerdo que el director de un periódico pueda en un determinado momento no decir la verdad, pueda en un determinado momento mentir, tiene unas consecuencias antipáticas y es algo desagradable en la convivencia democrática. Pero muchísimo más grave, muchísimo más relevante, muchísimo más significativo es que quien mienta flagrantemente sea el presidente del gobierno. ¿Cómo es posible, me dirán ustedes, entonces, que este hecho tan significativo no esté marcando la campaña electoral? Seguro que así sucedería en los Estados Unidos, en Alemania, en Francia o en el Reino Unido. ¿Por qué no se habla de esa declaración del señor Rajoy? ¿Por qué el señor Cañete ha tenido que pedir perdón por la torpe expresión que utilizó recientemente, de la que puede denotarse una interpretación machista, y sin embargo el jefe del gobierno no haya tenido ni siquiera que pedir perdón? Es más, rehusó hacerlo a requerimiento de nuestra compañera Gloria Lomana en otra entrevista en televisión. No haya tenido ni siquiera que pedir perdón por haber estado encubriendo una trama de corrupción que le afecta directamente a él y a la cúpula de su partido. Pues la respuesta es bien sencilla, queridos amigos. Pues porque entre el PP y el PSOE hay una especie de sociedad de auxilios mutuos, y ahí está cómo ha cambiado la posición de la Fiscalía en relación al asunto del Faisán, o cómo tampoco se habla de lo de los seres.
Y en segundo lugar, y esto es lo que nos atañe a todos nosotros, porque desgraciadamente la censura y la autocensura van ganando cada día más terreno en el sistema de medios de comunicación en España. No es verdad que el mundo estuviera perdiendo lectores cuando yo fui destituido. El mundo estaba ganando lectores si contamos todos los soportes. Lo que estaba perdiendo era ingresos, lo que estaba perdiendo era margen, porque tenía un problema, el mismo que tienen la gran mayoría de los grandes medios tradicionales en el mundo. Su problema es que su modelo de negocio está en crisis. Y como ese problema es bien perceptible por todos, el poder político y el poder económico, más concentrados que nunca, lo están aprovechando para intentar poner de rodillas a los periodistas. En España están sucediendo cosas muy inquietantes. Por ejemplo, que el primer banco del país vaya a controlar directamente a través de su accionariado e incluso a través de la cúpula de su consejo de administración a 2 de los 3 primeros diarios de este país, manteniendo además una inmensa capacidad de presión a través de los acuerdos publicitarios respecto a los demás medios. ¿Quién va a controlar a partir de ahora a ese banco? Yo debo decirles que a lo largo de estas semanas en las que estoy visitando distintos lugares, en los que estoy recorriendo España, tratando de promocionar un libro que la casualidad ha querido que se llame La desventura de la libertad, percibo en nuestros colegas, tanto en los más veteranos como en los jóvenes, una sensación de ansiedad, una sensación de preocupación, de zozobra, de sentido y temor de no poder seguir desempeñando la función social del periodismo. Queridos amigos, no nos equivoquemos, no nos equivoquemos. El periodismo no está obsoleto, los periódicos no están obsoletos. Lo que está obsoleto es un modelo industrial. Y yo estoy convencido de que cuando encontremos el nuevo modelo de negocio que haga viables y rentables a los periódicos y a los proyectos informativos en general en la era digital, vamos a vivir una nueva edad de oro. Y los periodistas vamos a seguir en pie. Y en esa nueva edad de oro volveremos, seguiremos llamándole al pan, pan, al vino, vino, y a las mentiras, mentiras, aunque salgan de labios de las más altas autoridades. Muchas gracias.